Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les quería mostrar mi último invento, creación. Es una antena loop hecha con el aro de una llanta de bicicleta. Como pueden ver aquí, esto me encontré paseando por la calle una llanta de bicicleta vieja y digo, bueno, con esto algo me voy a hacer, y salió una antena loop. Una loop magnética, la cual después de sacarle todos los rayos y el centro queda el aro, y haciéndole un corte al medio y conectándole un pequeño capacitor variable, podemos armar muy fácil una antena que es excelente en recepción y cubre prácticamente de 6 MHz hasta 14-15 MHz, lo cual lo hace tener una cobertura muy interesante, y el tamaño que ocupa es ínfimo. Esta antenita funciona muy bien, como ya les voy a mostrar en un video. Y bueno, el aro del medio es simplemente un cable que tenía ahí, un cable grueso, el cual apenas con un punto, o sea, ahí no hay ningún tipo de conexión con el aro externo, está solamente apoyado y agarrado con un poquito de cinta aisladora, conectado a una fichita. Acá todavía tengo que emprolejarlo un poco, pero de esta manera, con un cablecito coaxil, que ya les voy a mostrar en el receptor cómo funciona, tenemos una recepción realmente muy buena, y con una antena que, como ustedes saben, yo vivo en un departamento, no molesta a los vecinos y se puede usar tranquilamente para recepción en interiores. La antena loop es bidireccional, tiene prácticamente la misma ganancia que un dipolo, y su mayor ganancia está digamos, para estos lados. Aquí es la parte sorda y recibe, ¿no? Para donde apunte está recibiendo, para donde apunte el perfil del aro externo. La verdad que es una antena muy fácil de hacer. Lo único por ahí más complicado es el capacitor variable. Yo lo compré por internet. Me gustó porque tiene una pequeña reducción, lo cual hace que sintonizar sea mucho más fácil. También conectándole la otra capacidad puedo incluso llegar hasta 80 metros, pero para mí no me interesaba tan abajo, tal vez más a futuro. Muy bien, esa fue la antena loop magnética, muy fácil de hacer, con una recepción que es excelente. En transmisión no la he probado, pero su rendimiento se destaca en lo que es recepción, ya que elimina muchísimos ruidos. No es una antena ruidosa, es bidireccional, lo cual permite un poquito apuntar, lo cual puede ser una ventaja o por ahí también una desventaja, pero uno puede apuntarla para obtener una mayor ganancia o hacerle una mayor reducción a la fuente de ruido y así tener una recepción más limpia. Muy bien, ahora los dejo un poquito con lo que fue cómo es que recibe la antena. Bueno, ya estamos acá en la banda de 40 metros. Como se puede apreciar, hay un par de estaciones, y si uno mueve el capacitor variable puede ir eligiendo la mayor ganancia. Ahí se ve la parte más clarita, que es donde está sintonizando la antena, y por ende tiene la mayor ganancia de recepción. Vamos a hacer un pedacito de 40 metros. Vamos a hacer un poquito de zoom. Acá podemos ver que hay una estación. Me dejó de transmitir justo. Bueno, vamos a esta AM, a Broadcasting.
Vamos a sintonizarlo un poquito mejor. Y sí, acá ya la estación. Muy buena en recepción, sobre todo porque acá, bueno, ahora no se nota, pero hay ruidos muy grandes en mi casa. Tengo ahí las computadoras y el monitor y tanta cosa hace que tenga fuente de ruido eléctrico muy grande, y la antenita, la verdad, la magnética, sí se defiende bastante bien. Si uno mueve el capacitor variable puede bajar. Prácticamente hasta 6300 kHz. Y en subida puede llegar tranquilamente a 14 megas, que es la banda de 20 metros. A ver si hay algo en 20 metros, pero yo creo que ya por la hora va a estar un poco complicado. Un poco de RTTI, parece ser. Volvemos un poquito a 40 metros. Acá se puede apreciar bien la recepción que tiene la antenita, que la verdad funciona muy bien. Muy fácil, muy divertida de hacer. Ahí traemos la sintonía. Bueno, hay un poquito más de estaciones. ¿Hay alguien en AM? Muy bien funciona la antenita, y cabe destacar que también estoy usando el receptor SDR. Muy bien, amigos, esto ha sido la muestra de este hermoso proyecto. Lo invito a que lo hagan con una llanta de bicicleta. Funciona muy bien. Chao.